El Señor nos quiere enseñar algo muy importante para nuestra vida cristiana. Y yo estoy dispuesto a recibirlo. Amén. ¿Quiénes más lo reciben? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si hay algo tan importante que Dios ha hecho en nuestras vidas, ha sido darse a conocer a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Antes nadie me hablaba de Dios, nadie me contaba de Jesús, solo sabía lo que se me decía o cuando llegaba Semana Santa, y hasta Semana Santa se me borró de la cabeza porque era más importante el pescado que el Señor Jesús. Pero un día tuve la experiencia de que alguien me hable y me cuente de Jesús. Fue el día más maravilloso, porque me hablaron de alguien que me amó de tal manera, que se ocupó de mí, que cambió mi vida, me transformó, me llenó de alegría, y desde ese día me hizo un hijo de Dios y aprendí a caminar con Él. Ha puesto esperanza, mi destino no es el infierno, mi destino es el cielo. Y le doy tanta gloria a Dios por haberlo conocido. El apóstol Pablo decía, qué hermosos que son los pies de los que anuncian la paz. Qué hermosos son aquellos que llevan el mensaje para que otros conozcan, reciban y cambien también sus vidas. Qué hermoso es esto. Fíjense que el Señor Jesús, si hay algo que encargó, fueron dos cosas fundamentales. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. A toda criatura, grande, chico, joven, viejo, blanco, negro, gordo, flaco, donde vivan. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por eso, si usted mira los canales de televisión cristianos, va a encontrar gente que están trabajando de misioneros en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque tienen que dar a conocer el encargo que Jesús hizo. Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Y el Señor dijo que los que crean y sean bautizados seguirán y serán fieles para el Señor. Por favor, hermana, gracias. ¿Que lo quiere más fuerte, más débil? No le entendí, disculpe. Más bajito. Escuche, si está muy fuerte, levante la mano, ujieres, rápido, vengan, y le hace frío, hermano, bajen el ventilador. ¿Está? Estamos para servirlos, para que ellos se sientan bien. ¿Estamos? Gracias, disculpe, Elena. ¿Está bien así? Bueno. Entonces, volviendo al tema, el gran propósito de Dios es que todo el mundo se entere, conozca y tenga la posibilidad de tener un encuentro con Dios. Cambien su vida. Ese es el gran propósito de Dios. Ahí está el texto maravilloso que recorre el mundo entero. Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros. A los de aquí, a los de allá, a los del norte, a los del sur, a los de Europa, a los del África, del Asia, de América, a todo el mundo. Amó Dios. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Que no se pierda es el propósito del Señor. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que le reciba, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando Jesús se fue, les encargó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Amén. Cada domingo nosotros estamos aquí compartiendo enseñanza y predicando el Evangelio. Durante la semana, las casas de los hermanos a los cuales nosotros oramos y los bendecimos por abrir sus casas
para que haya una célula y voluntad para invitar a sus vecinos, moverse, orar, pedirle que ellos tengan también esa oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Así que las células, todo eso durante la semana para que Dios los bendiga a todos. Tratamos de cumplir lo que Dios nos ha pedido, lo que Dios nos ha encargado. Amén. Ahora, Dios ha hecho algo muy especial. ¿Por qué? Porque me ha nombrado a mí y te ha nombrado a vos ayudantes, servidores de Dios. Qué tremendo privilegio es considerarte un siervo que está sirviendo a la causa de Jesucristo. ¿Cuál es tu servicio? Que la gente conozca el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación. Que la gente sepa que hay otra vida, que con Cristo la vida es distinta. No tenemos por qué vivir sufriendo en la esclavitud, en las trampas, en las cadenas que el diablo nos pone, ya sea con la droga, ya sea con el vicio, con la violencia, con lo que sea. No estamos destinados a ser esclavos del diablo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos los siervos que podemos anunciar y predicar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Yo le dije a alguien cuando veníamos a la reunión, prepárate porque hoy vas a escuchar lo que Dios quería y vos me estás preguntando continuamente. Quiere evangelizar, quiere predicar, muy bien. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, de repente, los apóstoles escribieron palabras que son para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice estas palabras. Porque somos hechura suya. Hechura quiere decir hechos por Dios. No achura, hermano, ¿no? Eso es otra cosa. Achurita, bien. Ahí la morcillita. Está buena, ¿no? Eso es otra cosa. Somos hechuras, somos hechos por Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. En una palabra, Dios en el Señor Jesucristo transformó, cambió mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda servirle buenas obras. Para que yo pueda ser un siervo de Dios, buenas obras. ¿Amén? Yo quiero ser ese siervo. Las obras que dice después, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya sabía que yo un día lo iba a aceptar en mi vida. Dios ya sabía que un día Él iba a cambiar mi vida. Dios ya sabía con quién me voy a casar, cómo va a ser mi hogar, mi familia, cuántos hijos voy a tener. Dios sabía todo. Y Dios sabía que un día te iba a poner al frente como un siervo que sirve a Dios. Entonces, ¿saben qué hizo? Preparó un plan de obras. Por eso dice, las obras que Dios preparó de antemano. En una palabra, antes que vos nacieras, ya Dios tenía un plan de obra. Ya Dios tenía un plan de obra. Usted ve que cuando se va a construir una casa, ¿con qué arrancamos? No en Argentina, en lo correcto. ¿Con qué arrancamos? Con los planos. En Argentina a veces es lo último que hacemos, los planos. ¿No es así? Bueno, arrancamos con los planos. ¿Por qué? Porque ahí queremos volcar cómo queremos que sea nuestra casa.
cuántos dormitorios va a tener. Y a ver, 2, 3, 4, con 4 dormitorios llenamos los 5 chicos y... Algunos sonríen, otros no les gusta mucho la idea. Bueno, pero de cualquier manera tenemos que hacer la casa. Entonces arrancamos con los planos. ¿Y sabe qué? Lo maravilloso que Dios tenía ya planos para tu vida y para la mía. Dios ya tenía planeado de que yo podía ser ese siervo que Él está buscando. Dios ya lo tenía planeado. Desde antemano, antes que vos nacieras, antes que yo naciera, ya me tenía en cuenta. Qué impresionante saber que Dios pensó en mí antes que yo venga al mundo. Y dijo, este va a ser un siervo mío. Esta va a ser un siervo mío. Y qué lindo cuando Dios nos llamó, entendimos y nos pusimos a la disposición de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Segundo lugar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. En una palabra, venimos de un linaje especial. ¿Cuál es el linaje? Este es el linaje de los Freyes. Este es el linaje de los Rodríguez. Este es el linaje de los Arias. Venimos de un linaje especial. Y dice la Biblia, ustedes son linaje escogido. Y alguno dirá, pastor, a mí, ¿quién me conoce? Dios. Y Dios te ha puesto dentro de su linaje escogido. Por eso vos sos un linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Sacerdotes al servicio del rey. Y luego dice, nación santa. Este es un pueblo distinto. Esta gente, este pueblo, esta nación es diferente. ¿Por qué? Tienen una vida diferente, distinta. Se nota algo raro en ellos. No son como estos locos que vienen al lado del barrio de ahí y que están todo el día. No. Estos son gente distinta. Nos comparten cuando cortamos la calle. No vienen. Cuando protestamos, queremos justicia, llevan. No participan en cosas violentas. Es un pueblo, clase de gente distinta. Yo pertenezco a ese pueblo. ¿Usted también? Somos distintos. Somos distintos. Tuve bastante trabajo hacerle entender al delegado del SUOEM, donde yo trabajé en la municipalidad, por qué yo no hacía una huelga. No me adhería a los paros, no me adhería a las huelgas. Y yo tenía que explicarle a este delegado, a este señor, Ariel se llamaba, se llama y todavía está ahí, Quiñones, Ariel Quiñones. Gracias por acordarse. ¿De dónde vos también trabajabas en la municipalidad? Mi señor, gracias. Ariel Quiñones, él era el delegado de recursos tributarios. Y me confrontaba, pero como delegado sindical, no como diciendo, permítame, señor Zacarías, quiero hablar con ustedes dos. No, venían con el bombo y te lo ponían en el oído. Y un día él me pregunta, ¿por qué yo no participaba en los paros? Entonces yo le expliqué que era cristiano, hijo de Dios, y como hijo de Dios, mi vida caminaba bajo los principios de Dios y he tratado de agradar a Dios. Y una de las cosas que he aprendido, que el sustento de mi vida no es el bombo del SUOEM ni las bombas que tiran en la cañada, sino que el sustento mío proviene de Dios, que lo usa al intendente o a quien sea para que me pague, pero lo que Dios quiere darme es Él el que lo determina. Él es el que paga mi sueldo, no es la protesta de ustedes. Cuando le hablé, le expliqué,
tenés razón, ¿no? Sí, le digo, claro que tengo razón. Por eso es que Dios me ha bendecido, me ha prosperado, y yo sé que no me va a faltar. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, bueno, está bien, este me va a seguir evangelizando un día a mí. Y sí, un día lo tuve que evangelizar, porque cuando yo ya estaba terminando mi carrera para alcanzar la edad para jubilarme, estaba de intendente el doctor Cámara. El doctor Cámara, que era muy querido en Córdoba. No lo quería ni la madre. Por la mala fama que le hicieron. Yo alcancé a conocerlo personalmente y muchas cosas me desengañé de todas las mentiras que dijeron del doctor Cámara. Pero no voy a salir a defenderlo al doctor Cámara. Sabe Dios cómo lo va a defender y con la verdad usted... Entonces, cuando me nombraron el doctor Cámara director general de los CPC, y yo estaba ahí, digo, ¿dónde me metí? Y me metieron los pastores del Consejo Pastoral. No es que yo salí a pedir el cargo. No, el pastor Velar, Carlos Velar, le ofrecieron ese cargo a él. No, le dice, yo no puedo, yo estoy trabajando en la iglesia, yo soy un siervo de Dios, yo estoy mucho tiempo ocupado. Pero dice, yo te voy a dar un dato. Ahí ustedes en la municipalidad tienen un pastor que es contador y te ahorras un sueldo. ¿Quién es? Dice el otro, el pastor Cámara. Contador Freyes, toma, te doy el número de teléfono. Yo nunca había hablado con Cámara, ni menos con ningún intendente. Y estoy haciendo mi tarea normal, me suena el celular. ¿Zacarías Freyes? Sí, le digo, ¿quién habla? El doctor Cámara. Uy, digo, alguien me está haciendo un chiste. Alguien me está vendiendo un buzón. No, sí, soy yo, me dice. Zacarías dice, quiero hablar con usted. Bueno, doctor, yo dudaba todavía de si era verdad o no, o alguien que lo está imitando. Y me invitó a su oficina. Y ahí hablé con él, y ahí fue donde él me ofreció el cargo, todo eso. Y yo digo, ¿qué lío que hago? Bueno, dice, vaya, piénselo en una semana y después me contesta. Después me llama el pastor Velar, Zacarías, te van a llamar. Ya me han llamado, le digo, Carlos. La cuestión es que al poco tiempo estaba metido en la función pública. No era fácil. Y resulta que a los pocos días, Cámara dice, quiero visitar la iglesia. Y le dijo al pastor Velar. Entonces Carlos lo invita a cita con la vida. Y viene el encargado de protocolo y me dice, ustedes los evangelistas, los pastores, tienen que acompañarlo al doctor Cámara. Bueno, no tengo problema, le digo yo. Vinimos y era una reunión en cita con la vida, que sabían que iba a estar el intendente, se llenó. Y estábamos sentados adelante. Después el pastor nos hizo pasar al frente para orar por nosotros, para orar por Cámara. Y yo digo, ay Señor, que no vaya a estar la prensa acá, que no aparezca la prensa, porque esos son los más escrachadores. Me van a escrachar, me van a hablar peste de mí. Bueno, y yo miraba por todo lado, no veía, al único que buscaba si había un periodista. No había nadie, gracias a Dios. Pero aparecía gente, sí, pastor, sí, póngase al lado del Germán, sí. Y meta a sacar fotos la gente. Bueno, digo yo, que sea lo que Dios quiere. Al día siguiente, La Voz del Interior, así la foto. El doctor Cámara, su esposa Luz, el pastor Zacarías, el Rodrigo Agrelo, el pastor Rufa. ¿Para qué, hermano? Y ahí estaba la foto mía. Yo llego al trabajo al día siguiente y yo entraba a las 8. A las 7 ya estaban todos. Quiñones, con toda su barra, con los bombos. Y de repente me estaban esperando, se han ido por la municipalidad, van a ver que hay 4 ascensores, 2 frente a frente. Y ahí en ese lugar se amontona la gente.
y me estaban esperando con el diario. Así, mostrándome. ¿Y quién dirigía la batuta? Don Quiñones. Y Don Quiñones dice, así que Caber ahora también es evangelista, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Mariana, no te rías. Y de repente todos se mataban de risa. Y yo me quedé parado, quieto, mudo. Cuando vio que iba a hablar, todos se callaron. Y le digo, sí, fue a la iglesia nuestra. Y ahí la tenés en la foto. Le digo, sí, él estuvo en la iglesia nuestra. ¿Sabés por qué? Porque nosotros en la iglesia recibimos toda clase de personas. Viene la gente que se separó de su esposo, viene la gente que tienen familiares en Bower, viene gente que se emborrachan, otros que se drogan. Vienen toda clase de gente, de las buenas y de las malas. Recibimos a todas las personas, y todos me escuchamos, ¿no? Y más te digo, también podemos recibir a los sindicalistas. Cuando le dije eso, como diciendo que ustedes son los peores. También podemos recibir los sindicalistas. Se quedaron mudos. Yo decía, Señor, dame palabra para contestarle a este que se está burlando. Se quedó mudo cuando le dije, también podemos recibirlo a los sindicalistas. La cuestión, hermano mío, que Dios tenía todo preparado. Después de ahí en adelante, tuvieron un respeto por mí y el mismo Daniele. Un día me viene, me saluda. Este es el pastor, le dice Guiñón. Este es el pastor. Dice, ¿cómo le va? Bien, le digo, ¿cómo está usted? Te saludamos. Y yo ya lo tenía cruzado por todos lados, pero bien, ¿cómo está usted? ¿Qué quiero decirle, hermano? Me tocó enfrentar muchas cosas, pero en todas el Señor estaba conmigo. Y le quiero decir esto para que usted lo entienda. Yo era algo especial para Dios y lo sigo siendo. Y vos sos algo muy especial también para Dios. Alguien se podrá reír, burlar, decirte cosas, pero Dios dice que eres un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que fue comprado por Dios por la sangre de Cristo. ¿Saben para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué soy un cristiano, un siervo útil para Dios? Para anunciarle a otros que en Jesucristo, el Evangelio de Cristo que cambia la vida, te puede transformar. Te saca de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando pretendan reírse y burlarse de vos, Dios los va a avergonzar y Dios los va a quebrantar. Porque yo cuando empecé en la municipalidad, al principio se reían de mí. El pastor, ahí está Jimmy Swaggart. ¿Alguien conoció a Jimmy Swaggart? Bueno, mírenlo a Jimmy Swaggart. Y había uno que me tenía hasta acá. Con esto. Era la época que ese pastor había caído en pecado. Y salió por la televisión y hablaban mal de él por todos lados. Entonces, el pastor Jimmy Swaggart, el pastor Jimmy Swaggart. Pero a la vez, en esa época, se hablaba mal de un cardenal. Y cuando yo lo enfrenté, se me salió la cadena. Le digo, ¿y vos, hijo de prima testa? Se me salió la cadena, hermano. Lo mandé al frente. Yo era un pueblo escogido. Yo era santo. Yo había salido de las tinieblas para vivir en la luz admirable. En tercer lugar, 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Gracias, Ana Marianita, está contenta. Así que ¿somos qué? No lo escuché, hermano, no lo escuché. Todavía no escuché lo del fondo. ¿Conoce un embajador usted?
¿Conoce un embajador? Cuando lo nombran embajador, escuche lo que le voy a decir. Usted es embajador en... ¿Dónde podemos poner? En Italia, listo. Vamos a Italia. Y ahí está la embajada. Y este es el embajador argentino en Italia. Muy bien. Llega a la embajada y es todo un predio grande, tiene casa, tiene esto, cochera, esto y aquello, un montón de luz, amplio, grande. Y esa embajada, esa propiedad, es como si fuera, para las leyes internacionales, como si fuera un pedacito de la Argentina dentro de Italia. ¿Está entendiendo? Lo podrán correr al embajador, pero la embajada no la mueven, porque eso es un territorio de la Argentina dentro de Italia. Es lo que le está pasando al Maduro, al verde ese que está en Venezuela. Pues está verde, no está Maduro. Cree que él puede echar a todo el mundo. Y hermano, cuidado, es un embajador. Y al embajador no lo podés tocar. Es un embajador. El embajador tiene la tarea de representar al país. Y el embajador habla por boca de él como si fuera el presidente en ese lugar. ¿Ustedes se acuerdan que Luis Juez estaba de embajador en el Ecuador? ¿Se acuerdan? Y se largó unos macanazos allá. Dijo algunas cosas, no sé, ya. Al poquito tiempo Macri le dice, venite para acá, deja de hacernos quedar mal. Porque el embajador está representando al presidente y al pueblo, a la nación. Y la embajada es un pequeño territorio del país a quien yo represento. Con todo el ejército que tenga y la fuerza militar, yo no puedo invadir el terreno ese. ¿Por qué? Porque me va a traer una gran guerra. Yo he aceptado como país tener relación con Italia. Ellos tienen su embajada acá y yo tengo que respetarla. Y yo tengo mi embajada allá y ellos tienen que respetarla. Y tienen que respetar a nuestro embajador. Yo quiero que sepas que Dios dice, vos sos mi embajador acá en la tierra. Vos sos el que me representa aquí en la tierra. ¿Está? Y como representante de Dios tenemos el poder y la autoridad. Guarda que el que se levante en contra del embajador. Cuidado. Porque el embajador tiene por respaldo a todo su país. Hagan algo contra el embajador y va a ver si no se levanta todo el país para defenderlo. ¿Verdad? Y dice acá, somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador habla lo que dice su presidente. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, somos la boca de Dios. ¿Entendió lo que les digo? Somos la boca de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos? Embajadores. Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un plan para usted. De nombrarnos embajadores en nombre de Cristo. Para que anunciemos, como Pedro decía, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Salteamos el número 4, vamos al 1 Corintios capítulo 9, versos 16 al 18. 1 Corintios 9, 16 al 18. ¿Sabe qué dice ahí? El apóstol Pablo les está hablando a los corintios. Y les está haciendo ver que la misión que Dios le ha dado la va a cumplir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y dice él así, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, para eso lo mandaron.
Imagínense en el embajador allá en Italia, que salga por las calles de Italia, que va al shopping. Soy el embajador de Argentina. Soy el embajador de... ¿Qué está pavoneándote? Querido mío, somos los embajadores. No tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta la necesidad. Y ay de mí si yo no anuncio el Evangelio, si no cumplo con la función que Dios me ha dado. ¡Ay de mí!, decía el apóstol Pablo. Amén. Siervo de Dios, Dios está mirándote porque te ha encomendado una tarea. Y aunque no te hayas enterado, Él te ha nombrado su embajador para que lo representes, para que anuncies el Evangelio de Jesucristo, para que la gente conozca que hay Dios y que hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario. Dios pensó en vos antes de crear el mundo. ¿Entendiste? Dios tenía ya todo planeado para nuestras vidas. Dios tenía un plan maravilloso y lo quiere desarrollar, pero no lo puede hacer a la fuerza. Depende de mí. Yo no puedo ser un embajador por la fuerza. Yo tengo que aceptar el cargo y desde ahí empiezo a representar a mi país. Desde ese momento que Dios te ha nombrado, ¿sabes por qué te nombró? Porque Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Y Él quiere cumplir ese plan, ese propósito de Dios. Amén. Ayúdame, por favor. Decile al que está al lado tuyo, ¿sabías que Dios tiene un plan para vos? Decíselo. Despertalo, decirle, ¿sabías que Dios tiene un plan para vos? Sí, Señor. Y vuelvo al punto anterior, al Salmo. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá el plan que tiene en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Dios se ha propuesto y se ha dispuesto que va a cumplir el plan que tiene para tu vida. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Amén. Quiero rápidamente que usted lea junto conmigo una historia. Y usted preguntará, ¿y cómo puedo yo servir a Dios? ¿Cómo puedo yo ayudar a otras personas? ¿Cómo puedo yo hacerles conocer que el Evangelio de Jesucristo es para que cambien su vida, para que vivan otra vida? Si cuando lo voy a ver, mira, el amigo mío está pasado de droga. El otro ni buen día le puede decir porque apenas bosteza te voltea del olor a vino. Y no sabes qué hacer. Pues permíteme que te cuente esta historia. Lee conmigo, por favor, en el Evangelio de San Marco, capítulo 2. San Marco, capítulo 2. ¿Lo encontraste? Dice así la historia. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum quiere decir ciudad de Nahum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, haciendo un boquete ahí en el techo, bajaron aquel lecho, aquel que venía en la cama, en donde él yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados, bien cómodos, algunos de los escribas, los cuales cavilaban, empezaron a chusmear en sus corazones. ¿Por qué habla así este? ¿Qué blasfemia está diciendo? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, pongan ahí, chusmeaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué chusmeáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Nunca vimos tal cosa. Increíble. El Señor llegó, estaba en Galilea. En Galilea está ese pequeño mar, ese pequeño lago, que es algo parecido a lo que es el dique San Roque. Nada más que un lugar donde corría mucho viento y se levantaban olas grandes. Y continuamente le entraba agua. Y cuando rebalsaba el lago, desbordaba y salía por el río Jordán. Ahí nacía el río Jordán, que después cruzaba toda Palestina hasta que llegaba al Mar Muerto. El Mar Muerto se le llamaba así porque era todo agua salada. Y en el Mar Muerto no había peces. Tenía un 30, un 40% más de sal que la que tiene las aguas del mar en las playas. ¿Ha ido a la playa alguna vez? Levántame la mano, levántame la mano. Bueno, ¿sabe cuál fue la primera sorpresa mía? Entrar a la playa cuando llegué por primera vez abriendo la boca. Me tragué agua como que, mire. Y dije yo, ¿quién le echa tanta sal al mar este? Salada el agua. Bueno, imagínese muchas veces más salada el agua del Mar Muerto. Entonces el agua que entraba al mar de Galilea, cuando desbordaba en el verano, salían las aguas y el río venía de lado a lado con mucha fuerza hasta que llegaba, recorría kilómetros y llegaba al Mar Muerto. Lo curioso es que salía agua dulce y cuando entraba al Mar Muerto se transformaba en agua salada. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Algún día les voy a predicar sobre eso. ¿Y qué pasó? Jesús, cuando venía a la zona de Galilea, ¿dónde iba a parar? A Capernaum. Capernaum. Porque Capernaum estaba al frente del lago. Y ahí trabajaba Juan y Pedro y Andrés, el hermano de Pedro, y Jacobo, el hermano de Juan. Tenían venta de pescado, que era el trabajo que ellos hacían. Pescaban en el mar de Galilea y vendían pescado a todo el mundo. ¿Se acuerda cuando Jesús vino y los encontró que habían estado toda la noche pescando y no sacaron nada? ¿Se acuerda que yo les conté esa historia? Bueno, ellos estaban ahí para vivir de la pesca. Y un día el Señor les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Y al principio no entendían nada, pero poco a poco fueron descubriendo qué pretendía el Señor.
dejaron sus redes, dejaron todo y se dedicaron a lo que Dios quiso decirle. Yo los voy a usar para que de ahora en más van a pescar hombres, van a llevar la gran noticia del Evangelio a los hombres, a todos los hombres y mujeres para que conozcan el Evangelio de Jesucristo. Eso era lo que Jesús quería decir. En Capernaum vivía mucha gente, era una ciudad importante. No estaba muy lejos, porque ya estaba en los límites de Israel, no estaba muy lejos de Siria, Damasco, la capital de Siria. Así que los de Galilea le daba lo mismo venir hasta Jerusalén, que era una buena distancia, que ir hasta Damasco. Les quedaba casi la misma distancia. Y ellos tenían ahí un gran centro comercial en Capernaum, porque era el camino hacia Damasco. Ahí estaban ellos. Jesús había andado predicando por todos los alrededores, las aldeas y los pueblitos, y sanando a todos los enfermos. Cuando terminó de recorrer, volvió a Capernaum. ¿A dónde? A la casa. ¿La casa de quién? De Pedro. En la casa de Pedro. Ahí se hospedaba el Señor Jesús. Ese día, unos días antes, había llegado a la casa de Pedro y estaba enferma la suegra. Estaba enferma, con una fiebre que volaba. Entró el Señor Jesús, puso la mano sobre ella y la sanó inmediatamente. Y después que la sanó, la suegra le servía a todos los discípulos que venían a la casa. Y ese día se juntaron porque Jesús venía. No sé cómo corrió la voz que Jesús iba a estar en la casa de Pedro. Apareció gente por todo lado. Y ahí estaban también estos señores que le discutían a Jesús, los fariseos, los escribas, estos que andaban siempre discutiendo de religión o de la ley y de un montón de argumentos que ellos tenían. Y estaban sentados bien. La casa se llenó. Era una casa grande y la gente quedó en la puerta y ya de la puerta ya no podían pasar más. La gente se agolpaba afuera, pero no podían escucharlo más. Había la historia, por otro lado, en Capernaum, de un muchacho que nació paralítico. Toda su vida fue paralítico. Caminó siempre empujado, arrastrado o llevado por alguien, pero él no podía usar sus piernas, siempre paralítico. Aparecieron 4 de sus amigos y el lecho era una pequeña cama y la alzaban de las 4 puntas y así lo trasladaban y se lo trajeron al Señor Jesús. Pero cuando trajeron al Señor Jesús no podían entrar. ¿Cómo van a entrar? Está lleno. Y dijeron, no, vamos a llevárselo a Jesús. Encontraron una escalera que sube a la terraza. Subieron con el enfermo, tirado de las 4 puntas, despacio, cuidado que se te cae la voz, y alzaban el uno y el otro hasta que llegaron a la terraza. Cuando llegaron, ¿dónde estará? Acá, este es el cuarto donde está él. Y empezaron a mover el techo, las tejas, las piedras, los adobes y la paja. Y movieron hasta que hicieron un agujero grande. Cuando hicieron el agujero grande, todos medio se quedaron mirando arriba y de repente empieza a bajar por el agujero uno que estaba acostado y sostenido de las 4 puntas. Y de arriba lo iban bajando, despacito, hasta que se lo pusieron justo al frente del Señor Jesús. Cuando se lo pusieron al frente del Señor Jesús, el Señor miró a los 4 que estaban ahí. Ya bajaron. ¿Qué hicieron? Quedaron tirados panza abajo, ahí, en la terraza, mirando a ver qué iba a hacer Jesús por el agujero. Y de repente Jesús mira. ¿Y saben lo que vio? No vio si eran rubios, blancos, si eran morochos,
si eran jóvenes, si eran viejos. ¿Sabe lo que vio Jesús? La fe que tenían estos 4. Y le pusieron el enfermo. Cuando Jesús vio la fe de ellos, entendió perfectamente lo que quería. Y le dijo al paralítico, levántate. No, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y los otros saltaron, los religiosos, falsos, fallutos como ellos son. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? ¿De dónde salió este? Solo Dios puede perdonar pecados. Agrandado, farolero, sin vergüenza, de cualquier palabra, póngale. Y el Señor les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este que está paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. ¿Qué creen ustedes que iba a ser más fácil? Y ellos no supieron qué contestarle. Y para que vean, dice el Señor, de que Jesús tiene poder y autoridad para perdonar pecados, le dijo al enfermo, levántate y anda. Y en el acto se levantó. Hermano, para ser un siervo de Dios hay que entender algunas cosas. Vinieron a la casa de Pedro. Mire, yo me alegro mucho en la visión que nosotros estamos trabajando. ¿Sabe por qué? Porque en las casas de muchos de ustedes, muchas personas han encontrado al Señor Jesús. Muchas personas han encontrado y se han reconciliado con Dios. Y empezaron a vivir una nueva vida. Qué lindo es que vos también digas, Señor, contá con mi casa. En mi casa también se va a producir milagros. En mi casa también se va a anunciar el evangelio que transforma a las personas. En mi casa, Señor, la pongo a tu disposición. ¿Para qué? Para que muchas personas sean sanadas y conozcan a Jesús y cambien su vida. Qué lindo sería que en el plan de Dios diga, bueno, tengo planeado que en tu casa va a haber una célula. Porque ahí se va a predicar el evangelio. Ahí en tu casa vas a bendecir a un montón de paralíticos, enfermos, de los que sean. Porque Dios va a usar tu casa. Y hermano mío, cuando vos pones tu casa a disposición del Señor, vos no tenés idea de lo que Dios puede hacer. Cuando traían el arca en la época del rey David, y casi se cae el arca, vienen 2 muchachos a sostenerla y quedaron muertos en el acto, no la podían tocar. ¿Por qué? Porque no eran los indicados por Dios para sostener el arca. Entonces David tuvo miedo. ¿Y sabe qué hizo? Llevó el arca a la casa de alguien que era de la descendencia de los sacerdotes, en la casa de Obed-Edom. Dice que la trajeron al arca y la pusieron en la casa de Obed-Edom. Y desde ese día, Dios empezó a bendecir la casa de Obed-Edom. Empezó a bendecirlo, a bendecirlo, a bendecir. 3 meses tuvo. No tiene idea cómo bendijo la casa de Obed-Edom. Lo preparó, lo prosperó, lo bendijo, le dio de todo lo que Obed-Edom quería y necesitaba. Solo porque puso su casa a disposición de Dios. ¿Sabe lo que Dios puede hacer en tu casa? ¿Sabe lo que Dios quiere hacer en tu casa? Solo hace falta que vos le digas, Señor, yo también, como siervo tuyo, pongo mi casa para que otros también te conozcan a vos. ¿Se anima, hermano? Amén, pero dice, amén. Despacito, no va a ser que el Señor lo escuche y vaya. ¿Se anima que Dios haga eso en su casa? No me lo diga por mí, dígaselo al Señor. Porque Dios quiere usar tu vida y quiere usar tu casa. Amén. Muchas personas van a ser bendecidas. Para ser un buen siervo del Señor, ¿sabe lo que hay que hacer? Primero,
saber amar al prójimo. El segundo mandamiento en Mateo capítulo 22, ¿está por ahí? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo grande mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como amas a Dios, tenemos que aprender a amar al prójimo. Y usted dirá, ¿cómo se hace para vivir esto en medio de la sociedad que vivimos? Los vecinos que tengo, los compañeros de la fábrica que no los aguanto, y a este y al otro. Bueno, solo se puede hacer eso cuando aprendemos y entendemos que Dios, desde el día que lo recibí, Dios derramó su amor para conmigo y para con los demás. Me costaría mucho amar a ciertas personas, pero Dios ha puesto su amor y me ha capacitado para poder amar al prójimo. Y usted dice, a este sinvergüenza. Sí, al sinvergüenza. Pero usted no sabe lo que es. Dios sí lo sabe, vos no te hagas problema. Dios sabe lo que es esa persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ese sinvergüenza, a ese mentiroso, a ese que habla mal de vos, ese que es un estafador, Dios lo está tocando y te mandó a vos. ¿Por qué? Porque vos sos el embajador, el que vas a hablar en nombre de Dios. Y cuando Dios habla a las personas, Dios cambia y transforma la mente y el corazón de ellos. Me cambió a mí. Cambió a un montón de aquí y está cambiándonos cada día más. ¿No me ve más santo a mí? Gracias. ¿Cuántas cosas Dios va corrigiendo de nosotros? Antes no teníamos paciencia, Dios está cambiando. Antes lo sabíamos odiar, Dios está poniendo amor. Dios está cambiando, Dios está cambiando. Y Dios puede cambiar a ese que a vos te pasa por arriba. Amén. La segunda cosa, primero hay que saber amar. La segunda es estar dispuesto a hacer por mi prójimo lo necesario. ¿Qué hicieron los 4 muchachos? Dale, agarrá de la punta. Yo agarro de esta punta. Vos agarrás de esta punta. Lo vamos a llevar. Vamos a poner que se llamaba Jacobo. Vamos a llevarlo a Jacobo para que Jesús lo sane. Y lo agarraron de las 4 puntas y empezaron a caminar, y caminar, y caminar, hasta que llegaron a la casa de Pedro. Jacobo vivía en otro barrio. Y entonces llegaron hasta la casa de Pedro. Cuando llegaron a la casa de Pedro, ¡pum!, se topan con que está lleno de gente. Lleno de gente. A veces cuando uno le habla a alguien del Señor y te contesta mal o no le interesa o no quiere saber nada, a vos te da bronca o te da como un resentimiento, decir, no quiere saber nada de Dios, qué triste. Relátela vos sola, si no querés venir, no venga. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por mi prójimo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? A veces con hablarle del Señor no es suficiente. Tengo que cargarlo. Tengo que alzarlo de las 4 puntas. ¿Se acuerda del buen samaritano? Iba por el camino que descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba como a 300 metros del nivel del mar. Jericó estaba más abajo. Y venía descendiendo por el camino. Y cuando descendían por él, cayó en manos de ladrones, que lo golpearon, lo maltrataron. De repente pasó un religioso, lo miró de lejos, recogió su vestidura, no quería ni contaminarse,
Después pasó un levita, no quería ni que... hasta que vino uno que iba a caballo. Y cuando llegó, paró el caballo. Y lo vio y se bajó del caballo. Ese sí tenía otro corazón. Entonces cuando se bajó del caballo, oh, gracias, se bajó, eso, gracias. Se bajó del caballo, ¿qué hizo? Llevó aceite, vino, que era con lo que se curaba rápido, inmediatamente, y le ponía aceite y vino en las heridas. Con el vino desinfectaba y con el aceite suavizaba toda la herida para que se sane. Y después le dijo, bueno, que Dios te proteja, quédate tranquilo ahí, no te muevas. No, agarró, lo levantó. Él se bajó del caballo y lo puso al otro que estaba herido en el caballo. Y el que estaba herido fue ahí y lo llevó. Y de ahí en adelante él iba caminando y el otro iba en el caballo. Hasta que llegó al mesonero, al pueblo, y en el mesonero agarró ahí, le dijo, cuídamele. Toma. Sacó denario de él, dinero de él, y le dio al mesonero. Todo lo que necesites y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. Voy a volver por él. Voy a volver por él. Entonces, cuando vos quieres compartir el Evangelio con alguien, ¿hasta dónde estás dispuesto a gastar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a gastar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por esa persona? Ellos lo alzaron, entre los 4, y tuvieron que caminar hasta llegar a la casa de Pedro, y llegaron a la casa de Pedro. Pero el propósito era de que encuentre la sanidad para él. Gracias. Por mí apagado, si querés. Tercer lugar, me sacrificaré por mi prójimo. ¿Hasta dónde vas a gastar de lo tuyo? Y el buen samaritano puso aceite, puso vino, y ya está. No. Tomá, te dejo esto. Y todo lo que gastes de más, cuando vuelvas, yo te lo pagaré. Cuídamelo. ¿Se conocían? No. ¿Saben por qué actuó así? Porque tenía un corazón dispuesto para aquel que estaba sufriendo. Y hermano mío, hay gente que la está pasando mal. Y hay gente que necesita llegar a los pies del Señor, porque necesitan ser sanados de todas sus enfermedades, de todos sus problemas, de todas sus crisis. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Yo no te dije dinero, pero si hay que gastarlo, lo voy a gastar. Hermano querido, esta iglesia tiene 20 años. Dios nos ha dado, a mi señora, a mí, teníamos 2 autos. Y al principio era llevar a uno, traer a otro, llevar a uno, llevar a este, llevar a otro. 20 años llevando personas de acá para allá. Desde el camino a Ferreira es, ¿no? Ferreira, hasta el camino a Altagracia. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a gastar para ayudar a una persona? Yo no voy a aflojarle hasta que sea sano. Hasta que sea sano. Hasta que Dios produzca el milagro. Porque cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, es porque te ha escogido dentro de un plan maravilloso en el cual Él te va a acompañar y Él te va a bendecir y Él te va a dar los recursos. Amén.
Damos gracias a Dios. Hoy tenemos 3 autos. Ahora nos faltan choferes en casa para pedir el 4.º auto. Gracias, Señor, porque podemos poner lo que nos has dado al servicio tuyo. Amén. Juan 15, versículo 13. ¿Está? ¿Ese es? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, si fuera un familiar, sí. Si fueran alguno de mis hijos, sí. No, dice, que ponga su vida por alguno de sus amigos. Y luego dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermano, ¿hasta dónde puede llegar el sacrificio tuyo? Por las personas que están necesitadas. ¿Sabe de usted de las personas que están necesitadas? ¿Quiénes son la gente que han venido a la iglesia? Y le digo más, que no tienen que comer. Que se salen de la iglesia, vuelven a su casa, usted se va contenta a su casa, contento a su casa, porque algo tiene para comer, hago una taza de mate cocido, tengo unos criollitos y ya maté el hambre y ahí estoy, y sigo adelante. Pero allá no hay ni mate cocido, ni pan para comer. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros amigos? Ustedes son mis amigos, dijo el Señor, pero se hacen lo que yo les mando. Dios tiene un plan para tu vida y te quiere usar. Dios tiene un propósito en tu vida y lo quiere llevar a cabo. Dios no ha renunciado porque hasta aquí vos no has hecho nada. No, todavía te sigue teniendo en cuenta a ti. Por último, ¿qué más puedo hacer por una persona? Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con fe y con convicción. No por compromiso. Voy a luchar en oración. Voy a tomar una actitud de fe hasta que lo haya ganado para que el Señor cambie su vida. Estoy dispuesto. Cuando el Señor vea la fe tuya, Dios te va a dar ese hijo espiritual. Yo sé que muchos de ustedes están orando por alguno de sus familiares, por alguno de sus amigos. ¿Sabe qué es lo que le está faltando para que esa persona conozca a Jesús y cambie su vida? ¿Sabe qué es lo que está faltando? Fe. Fe en vos, no en el paralítico. Que lo que estás haciendo está aprobado por Dios. Tener la convicción que el mismo Señor dijo, tuve hambre y me diste de comer. Pero Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando le diste de comer a uno de estos necesitados, a mí me diste de comer. Dios está viendo mi actitud, mi disposición de corazón. ¿Hasta dónde yo me voy a sacrificar? ¿Qué puedo hacer por Él? ¿Qué puedo hacer por Él? Y cuando Dios te da la idea, lo que tú puedes hacer, hermano, haz lo que te viene a la mano, porque Dios está con vos y Dios te va a bendecir. ¿Y sabe qué más? Tu casa se transformará. Tu casa será otra, porque Dios la está usando. Hasta que lo haya ganado, no voy a parar. No voy a parar. Amén. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios quiere cumplir su propósito, porque te ha puesto como un embajador, para que hables por Él. Eres como la boca de Dios, y Dios quiere usarte a vos, a mí, a cada uno, para que ellos también conozcan el Evangelio de Jesucristo, que cambia, transforma y que hace de cada persona una nueva criatura.
hijos de Dios. ¿Le crees a Dios? Dale la gloria al Señor. Por último, quiero pedir que te pongas de pie, hermano. Que te pongas de pie donde estás. Que escuches esto, por favor. Dios está repasando el plan, el acuerdo que tiene para contigo. Dios sabe de dónde y hasta dónde sos capaz. Y Dios tiene el plan en sus manos de cada uno de nosotros. Pero Él no lo hace a la fuerza. Si yo le pido, Señor, úsame a mí, Él lo va a hacer. Yo quiero que usted haga algo hoy con la persona que está al lado tuyo, que te juntes con él, con ella, ahí, de dos en dos, y vas a orar por ella y ella va a orar por vos. En una breve y precisa oración le vas a pedir al Señor: Señor, bendice a mi hermana, bendícelo, Señor, que su casa se transforme en un verdadero templo de bendición para muchas personas, que conozcan y sean salvadas y conozcan la bendición de tener a Cristo en su corazón. Señor, bendecilo, dale fuerza, ayúdalos, enseñale, cumplí el plan que tienes para la vida de él. ¿Se anima a orar por su hermano? ¿Sí? Vamos a de dos en dos. Vamos a